con ustedes. Hoy estamos en nuestra clase número 10 ya y vamos a trabajar sobre la memoria. Esta clase se va a dividir en dos partes. Esta parte que es la de explicación por medio de la videollamada, la videoconferencia, y la otra parte que va a ser la próxima clase en la que van a tener un trabajo práctico relacionado a la visualización de una película. ¿Está bien? Para poder relacionar los conceptos. Para eso preparé un PowerPoint muy sencillo. Ya va a abrir. Ahí está. Ustedes saben que ahí está, que mi computadora a veces tiene sus cosas. Bueno, algunas preguntas para poder hablar sobre la memoria. Bueno, hasta la clase pasada estuvimos hablando sobre la atención, ¿sí? Para retomar un poquito los contenidos que estuvimos viendo, y la importancia de la atención para procesar nuestra información, ¿sí? Que todo el aspecto relacionado a la atención que estuvimos viendo también estaba relacionado con la percepción y la teoría de la Gestalt, ¿no? Entonces como que empezamos desde lo más general y empezamos a puntualizar en temas y profundizar estos aspectos para poder entender cómo funciona nuestra mente, nuestra psicología y la de los que nos rodean, ¿sí? Primera pregunta, muy importante la participación de ustedes en esta clase de hoy. Porque generalmente cuando es presencial yo tengo preparadas dinámicas sobre la memoria para hacerlo más dinámico y todo eso, pero tenemos un tiempo limitado de videoconferencia y lo quiero aprovechar. Así que, primera pregunta, ¿qué es para ustedes la memoria? Recordar algo. Bien, recordar algo, ¿quién fue? Tomás, ¿no? Sí. Bien, ¿qué más? Es como un centro para procesar Almacenar información que nosotros... Sí, procesar información que nos... Franco, ¿no? Sí. Procesar información que ¿qué? Que nosotros hayamos incorporado en algún momento a través de prestar atención por algún motivo que nosotros hayamos querido procesarlo. Bien. Bien. Es decir, que yo no puedo guardar algo en mi memoria o no puedo procesar información en mi memoria que no le haya prestado atención. Sí. Bien ahí la relación, entonces, ¿no? Porque es lo que venía diciendo en la introducción de la clase, ¿no? Como cada tema se va relacionando con el anterior. Entonces, la memoria, como bien decía Tomás, recordar algo, y el agregado de Franco, esto de poder procesar la información sobre algo que le prestamos atención. ¿Quién más tiene alguna idea remota o que pueda complementar esto de qué es la memoria? Es un almacenamiento de aprendizajes. Bien, bien, me gustó eso de aprendizajes. ¿Quién habló ahí? Ivana. Ivana. Porque el aprendizaje se trata de eso, ¿no? También de lo que estamos aprendiendo, poder recordarlo. Profe, pero no también de aprendizaje, sino de otras cosas también. Bien. Porque cada ¿Qué otras uno cosas? puede ser, no sé, por ejemplo, lugares que conociste en la infancia, un lugar que te marcó la vida, a dónde fuiste de vacaciones, cosas esas que a veces te Sí. pueden quedar en la memoria, como Bien. recuerdos interesantes, ¿Como recuerdos cómo? como recuerdos que te gustaron o algo así. Bien. Me gusta tu intervención. Es decir, es fácil o tenemos más predisposición a guardar en nuestra memoria aquellos sucesos que están relacionados con cosas que nos gustan. Claro, Pero también pasa con cosas que no nos gustan a veces, ¿no? también, pero o sea, desde mi punto de vista, se guardan esas cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero al pasar el tiempo
como que las cosas que no te gustan se van perdiendo valor y se dejan de acordar. Bien, Ese es desde mi punto de vista. bien, Gonzalo. Capaz que Porque lo que algunos vos que... lo que estás diciendo, en realidad, está muy relacionado con otra teoría psicológica, que es la teoría psicoanalítica de Freud, que la vamos a ver más adelante. Así que espero guardar en mi memoria este momento en el que vos diste este ejemplo para poder retomarlo en ese momento. Pero si yo me llego a olvidar, vos recordalo. ¿Sí? Pero bueno, esto de que hay cosas que por ahí cuando nos hacen sentir mal o nos genera vergüenza o angustia, las olvidamos, bueno, Freud tiene otra teoría en relación a eso, de qué es lo que pasa con esos recuerdos. Pero bueno, por ahora estamos viendo la memoria desde una psicología cognitiva, ¿no? Desde lo que es. Pero está muy bien como lo están pensando ustedes. Ahora, segunda pregunta, ¿para qué sirve la memoria? Ahí Iván había dicho que servía para los aprendizajes, o estaba relacionado con el aprendizaje. ¿Para qué otras cosas más sirve la memoria? Para recuerdos. Bien, recordar. ¿Qué es recordar? A mí me sirve guardar exactamente todo lo que me pasa en la memoria. ¿Recuerdo exactamente No, todo? Y No, depende. no. porque hay recuerdos que se van olvidando a medida que pasan los años. Entonces, lo que sí recuerdo, lo que sí almaceno, tiene que tener un sentido, tiene que servir para algo, ¿no? Sí, Sí. no. Porque Sí, te vos, escucho. porque podés recordar algo que tiene que ser interesante, como dice Ivana, que es, depende del aprendizaje. Pero no todo lo que recordamos es del aprendizaje. Porque a mí, por ejemplo, yo soy más de recordar cosas que hice de chiquito que de las que aprendí. ¿De No sé grande? por qué, pero no, de chico. Ah, Tipo, los lugares que iba con mi familia, soy más de recordar eso que de las cosas que aprendí. bien. Tipo, siempre como que me quedaron guardadas esas cosas en mi memoria y siempre me las acuerdo. Por eso Bien, no eso es... siempre es cosas que tipo sí o sí te ve, como que se te guardan aprendizaje en la memoria, sí se te guardan, pero también es como viaje, lugares, momentos. Ujú, bien. El tema es que eso que recordamos, o en el caso tuyo, ¿no? Que recordás, para algo te tiene que servir. Es decir, Claro, sirve para valorar ciertos aspectos de tu vida, te sirve para hacerte sentir feliz porque recordás esos momentos lindos. O sea, ahí la importancia es el significado que genera cada uno de esos recuerdos, ¿no? sí. Profe, Sí, entonces todos los recuerdos nos servirían porque todos tendrían un significado en nuestra vida, en los cuales nosotros podríamos aprender a pesar de que sean errores. ¿cómo? No entendí la ¿De pregunta, a verdad? ver, más lento. Que entonces todos los recuerdos o experiencias que tuvimos, a pesar de que sean malas o buenas, serían importantes y tendrían un significado en nuestro futuro, porque a pesar de que sean malos, podríamos aprender de ellos y las Claro, tendríamos todos en cuenta, todo sería más fácil. No Claro, sé. el tema, acá tendríamos que pensar qué son recuerdos buenos y qué son recuerdos malos para cada uno, ¿no? No, Si no sí, los clasificáramos, imaginemos que son solamente recuerdos, eso que recordamos, algún significado tiene, por algo lo estamos recordando, si no, los olvidaríamos, o como diría Freud, los reprimiríamos, de reprimir, de guardar y no dejar salir. Pero ah, ahora lo que nos importa en realidad desde esta perspectiva es ver cómo funciona la memoria. No vamos a profundizar en por qué olvidamos, entre comillas, sino en que simplemente no podemos almacenar toda la información.
porque a esto que recordamos tiene que tener un sentido, tiene que tener un porqué. Yo cuando doy esta clase no me puedo olvidar de mí, de Julieta adolescente, estudiando matemática. Es decir, a mí me encantaba estudiar matemática en la secundaria y terminé con el mejor promedio de matemática en la escuela. Pero como no lo volví a ver en toda la universidad, porque no hice una carrera relacionada a eso, si ustedes me ponen alguna fórmula ahora, yo no recuerdo nada de cómo hacerlo. Necesitaría que la profe de Jessie se siente conmigo y me vuelva a explicar. ¿Por qué? Porque son recuerdos que si no, son aprendizajes en realidad, que si no los vuelvo a aplicar, se priorizan otros. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo hacen para recordar algo que han olvidado? Por ejemplo, escuchás una cierta canción y te hace recordar un momento, o no sé. Bien, que antes por ahí no recordabas. Ujú. Es decir, que tendría que haber un disparador. Claro. Sí. A mí me pasa eso mucho con los olores, los olores y los perfumes. Es decir, por ahí hay cosas que no recordaba, pero cuando siento el perfume o siento el olor, me hace acordar, no sé, a tal lugar donde fui a comer, o a una persona en particular que usaba ese perfume, y que por ahí no me acordaba. ¿Me les pasa a ustedes? A mí con las acciones. No. ¿Cómo? ¿A vos con qué te pasa? Con las acciones. A mí también con las ¿Acción? acciones. A ver, ¿quién me explica eso? Es como, no sé, haber pasado por algún lado anteriormente, te hayas olvidado, después pasar de vuelta y te recordás. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Tengo 3 definiciones de memoria. La primera es de Jacques Legoff, que es ese hombre que está ahí, que es historiador y es historiador especialista en historia medieval, es decir, de la Edad Media. Y él dice que para él, la memoria es la capacidad de conservar determinadas informaciones, es decir, que no es una capacidad que está relacionada con almacenar toda la información, sino algunas. ¿Está bien? Eso es lo que dice él. Acá tenemos a Joseph Yerushalmi, que es historiador también, judío y especialista en historia judía. ¿Sí? Nosotros lo que supongo que sabemos o saben, que el pueblo judío es un pueblo con muchos años de historia, con muchas tradiciones y rituales que se mantuvieron a lo largo de los años, de muchos años, y que se sigue transmitiendo de generación en generación. ¿Alguno vio poco ortodoxa acá? ¿En esta No. cuarentena? ¿La No. serie? No. ¿No la vieron? No. Bueno, 4 capítulos son nomás. Y se trata de una joven, adolescente, que le arreglan un matrimonio, judía, ¿no? Ortodoxa, es decir, cuando hablamos de ortodoxa estamos hablando de que es muy con las reglas, muy respetuoso de las reglas y no se pueden romper, y de los rituales y las tradiciones. Bueno, arreglan un matrimonio con todos los rituales que eso implica, y ella de un momento a otro, por una serie de eventos, decide escaparse de la comunidad e irse de Estados Unidos hasta Alemania. Justo un espacio en el que, bueno, los judíos fueron, como ya saben, exterminados, perseguidos, torturados, asesinados en Alemania, con el genocidio nazi. Bueno, y ella decide irse ahí, y es genial. Es genial porque está buenísimo
cómo suceden los hechos, cómo están, cómo muestran sus tradiciones, sus vestidos, el tema del pelo, las mujeres, bueno, tiene toda una carga de significados. Bueno, y ahí aparece mucho esto de la importancia de ellos, de recordar su historia, de conservar las tradiciones, y justo esta chica no solo decide irse, sino que decide irse a Alemania, donde ellos se sintieron, donde sus antepasados fueron perseguidos, ¿no? Bueno, acá el historiador dice, aquello que permanece esencialmente ininterrumpido, es decir, para él la memoria es algo que no se termina y se cae y se desvanece, sino que es algo que permanece constantemente, ¿no? Y creo que esto está muy relacionado con la cultura judía, porque aquello que implica que hay recuerdos, tradiciones, momentos, que no es que se olviden y otro momento se vuelven a recordar, o se dejan de hacer y después se vuelven a hacer, sino que es algo que permanece. Y para él, la memoria es eso, es algo que permanece y no se interrumpe. Toda una forma diferente de nosotros de ver la memoria. En este momento no agregué acá otra diapositiva, pero nosotros también podríamos pensar desde nuestra historia argentina qué es la memoria para nosotros. Nosotros tenemos el 24 de marzo un día que se llama la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? La memoria es la primera palabra de ese día, ¿no? Ligada a la memoria, a la verdad y después a la justicia, ¿no? Referido a qué momento de nuestra historia. Cuando fueron las personas oprimidas por el de los militares, no me acuerdo, el golpe militar. Bien, referido al último golpe militar, en el cual, bueno, se persiguió, se asesinó y se hizo desaparecer a todo aquello que pensara diferente al gobierno de turno, ¿no? La verdad es una parte muy triste de nuestra historia, que muchos quisieran olvidar, pero que no debemos. ¿Por qué? Porque desde la historia seguramente lo pueden hablar con... Es el profe, ¿no? No están con Sofía. Entonces, no. ¿Con quién tienen historia? Con Matías. Bueno, Matías Profundo. hablar de esto, ¿no? Seguramente por ahí ya lo hablaron, ¿no? De la importancia de la historia, de conocerla para no volver a repetir los mismos errores, pero nosotros podemos conocer la historia y no darle importancia, olvidarla, y eso que cae en el olvido, estamos condenados a volver a repetirlo, ¿no? Entonces esto de la memoria relacionado a un hecho tan doloroso en nuestra historia, ¿cuál sería la intención de seguir recordando eso? La intención es que no se vuelva a repetir. Y por último les tengo esta definición que dice que la memoria es la facultad de conservar las ideas anteriores adquiridas. ¿Sí? Y esto lo dice el diccionario de Larousse, que por ahí ustedes lo tienen en casa o que alguna vez lo usaron, ¿sí? Y que relaciona esta idea de la memoria con poder conservar todas las ideas anteriores que fuimos adquiriendo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Les preparé este esquema que comienza con la palabra central acá arriba, no, que es la memoria, ¿no? En primer lugar, posibilita adquirir nuevos aprendizajes en forma sucesiva. ¿Qué quiere decir sucesiva? Esto es para los que están tomando apuntes. Sucesiva quiere decir que hay conocimientos que yo no los voy a poder adquirir, o aprendizajes que no los voy a poder adquirir, si no adquiero otros primero. Por ejemplo, ustedes ya tuvieron geografía, ¿verdad? Sí.
Sí, Sí. Bueno, ¿vieron biomas? sí. Sí. Imagínense que de la nada yo empiezo a enseñar biomas. Y ustedes no hubieron antes ni división geográfica, política, es decir, no saben delimitar cuáles son los territorios, las provincias, los países de Latinoamérica. Si yo enseño biomas con las características geográficas, es decir, dónde se ubica cada bioma, dónde están las partes de desierto, donde hay bosques de coníferas, donde hay llanura. Si yo empiezo enseñando eso y no les enseño antes la ubicación de los países, es muy difícil poder recordar esa información. La puedo memorizar, pero no la voy a poder recordar por mucho tiempo. Eso quiere decir sucesivo. Es decir, que primero yo tengo que saber dónde están los países para luego saber las características del bioma o los biomas que conforman en ese país o en ese territorio. Vamos con otro ejemplo. Yo no puedo conocer las características de los jugadores de fútbol en sus posiciones si primero no sé las reglas del fútbol. ¿Se entiende? Sí. Puedo decir cualquier barrabasada, porque yo cero fútbol, pero no puedo entender cómo Messi es delantero y no lo es un arquero, porque también el arquero no es delantero, si son todos jugadores de fútbol, si primero no aprendí las reglas del fútbol, que no todos ocupan la misma posición con las mismas funciones. ¿Se entiende? Sí. Sí. A eso me refiero con sucesivos. Es decir, que un aprendizaje va a estar entrelazado al otro, que necesito el anterior para poder entender el siguiente. También es la capacidad de retener y localizar los acontecimientos del pasado. Es decir, que no me alcanza solo con vivirlos, vivir sucesos, vivir momentos para que se guarden en la memoria, sino que los tengo que retener y localizar en algún momento del pasado. Y por eso les puse ahí el chico que hace fuerza para recordar. Después voy para el otro lado de la memoria en el recuadro blanco con verde. Hay ciertos pasos para recordar. Y acá por ahí está bueno que tomen apuntes aquellos que dicen que no se acuerdan nada de las materias o antes de un examen, lo que sea. 1. La información debe ser procesada. La información que me viene desde afuera, por alguno de mis sentidos los tengo que captar y tengo que poder procesar, pensar en esa información. Segundo paso, la información debe ser guardada y almacenada. Y tercer paso, la información debe ser recuperada y recordada. Es decir, si yo no recupero los contenidos, esos contenidos se olvidan. ¿No les pasa que de un año a otro el profesor viene y dice, bueno, esto lo vimos el año pasado, y ustedes se quedan como, ¿cuándo lo vimos? Porque al no recuperarlo, eso se olvida. Entonces hay que volver a recuperar porque eso en algún lado tiene que estar, algún indicio me tiene que haber quedado. Bueno, vamos a ver. Hay un modelo de cómo funcionan nuestros tipos de memoria. Hay 3 tipos de memoria, que esto lo voy a explicar, voy a tratar de ser lo más sintética posible porque nos quedan pocos minutos, pero lo van a volver a trabajar con otro texto que les voy a dejar la semana que viene para poder hacer el análisis del video. Tenemos 3. Ustedes no ven mi flecha, ¿no? Cuando yo muevo la flecha, ¿ustedes ven el PowerPoint nomás? Ah, no, sí ven la flecha. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos en este primer cuadrado que dice memoria sensorial. Tenemos, o sea, lo que podemos recordar a partir de la recepción, recibir cierto estímulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estímulo-respuesta. El Sí. estímulo
energía que viene de afuera y ya la interpreto. Interpreto que hace frío, interpreto que hay olor a café caliente, interpreto, bueno, puede ser visual, auditiva y otros sentidos relacionados al tacto, lo que sea. Esa información tiene dos opciones. La descarto y me olvido, o me llama la atención esa situación e indago más. Si me llama la atención, esa información va a ir a mi memoria de corto plazo. Aquellos que vieron Nemo, buscando a Dory, se habla mucho de la memoria a corto plazo, ¿no? Que es el problema que tiene Dory, que acá todo lo que caiga en la memoria de corto plazo, ella lo olvida, se cae. Bueno, aquello que vino como un estímulo a través de nuestros sentidos, o se olvida o lo retenemos. Si lo retenemos, va hacia nuestra memoria de corto plazo. Eso tenemos dos opciones, o lo olvidamos, o si lo volvemos a repasar, puede pasar a nuestra memoria de largo plazo. En esa memoria de largo plazo, se olvida, o si lo repaso y lo recupero, vuelve a mi memoria de corto plazo. Y acá se arma un círculo vicioso. Se arma un círculo vicioso en la medida que yo recupero esa información, si no la olvido. Por ejemplo, me compré un celular nuevo y me tengo que aprender los números. Número de teléfono. Entonces, acá está el estímulo. La memoria sensorial está ligada a la visión y la audición. Es decir, veo que tengo un número nuevo y cuando lo repito lo escucho. ¿Sí? Eso me lo puedo olvidar en el momento y digo, ya fue, me queda agendado y no me lo aprendo, o trato de aprendérmelo y queda en mi memoria de corto plazo. Si no lo repaso lo suficiente, se va a olvidar. Ahora, si lo repaso, hasta memorizarlo, se va a guardar en mi memoria de largo plazo. Puedo usar diferentes estrategias. A acordarme los números de 2 en 2, o de 4, o de 3 y 2, ver cómo combino los números para poder pasarla a la memoria de largo plazo. Ahora, esa memoria de largo plazo no quiere decir que yo estoy todos los días, todo el tiempo, repitiendo mi número de teléfono, porque por momentos no estoy pensando en mi número de celular. Entonces, pareciera que lo olvido, pero llega un momento en que lo puedo recuperar. Entonces, si lo recupero, sucede esto. Recupero y digo, mi celular, ¿cuál era? 1136. Y ahí vuelvo a mi memoria de corto plazo porque lo estoy pensando en ese momento. ¿Se entendió? Sí. Sí. Tenemos varias características. Este cuadro, que también se los deja en el PDF, acá arriba tenemos los tipos de memoria que estábamos viendo antes. El almacén sensorial a corto plazo, que está relacionado a los sentidos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Sí? Y acá tienen las diferentes características. Yo le hubiera agregado un color a esto, porque como que lo de arriba es el primer eje y acá están los ejes de las características, ¿no? Pero bueno, acá los tienen, lo pueden visualizar, ¿no? Sí. Sí. Pueden ver. Bien. Vamos con la sensorial primero. ¿Cuánto es la capacidad? La capacidad es ilimitada, es decir, podemos guardar información la cantidad que sea necesaria en ese momento cuando recibimos el estímulo. El modo de almacenamiento es exacto y sensorial, porque nosotros recordamos exactamente el sabor, el sonido, porque es en el momento. La duración, 1 o 2 segundos para información visual, es decir, no dura mucho en realidad, pero se guarda todo tal cual. Y la pérdida de información es desvanecimiento temporal, es decir, se pierde, y como hablábamos al principio de la clase, cuando viene el recuerdo, ahí parece como que lo vuelvo a sentir. La memoria a corto plazo, la capacidad es limitada a 7 chunks. 7 chunks es fragmento de información, elementos. Por ejemplo, ¿vieron el pasapalabra?
cuando hacían Sí. el juego de la memoria, que tenían que recordar hasta 9 palabras? Sí. Ajá. Sí. Bueno, está relacionado con esto. O sea, nuestra memoria a corto plazo retiene 7 elementos, 2 más menos. O sea, más menos 2. Puede recuperar hasta 9 o hasta 5, pero no más que eso. Por eso a veces es dificultoso recordar más información. Pero sí la podemos recordar, pero si la recordamos, pasó a ser a la memoria a largo plazo, ¿sí? Porque ahí sí es ilimitada la cantidad de elementos. Me sé el celular mío, el de mi mamá, o me sé mi DNI, el de mi mamá. Bueno, son muchos elementos. Entonces, es ilimitado. Memoria de corto plazo. El modo de almacenamiento es por repetición y repaso del material. Es decir, yo voy repasando y repito, como decían, el número del celular, repito mi número para recordarlo. O como en el pasapalabra, que repetían la palabra hasta llegar a la última. La duración, 18 segundos sin repaso. Es poco lo que le recordamos. Y la pérdida de información es por falta de repaso o desplazamiento de una nueva información. Es decir, yo ya no me recuerdo mi celular anterior, porque ahora tengo uno nuevo, y hice un esfuerzo para recordar ese, y el anterior creo que no lo recuerdo. Estoy tratando de hacer memoria, pero no lo recuerdo. Memoria de largo plazo. Es ilimitada, organizada y significa, o sea, tiene que tener un significado. Y esto es lo que decía Flores al comienzo de la clase, ¿no? Yo recuerdo cuando era chiquito, y eso no me lo olvido, o algún suceso, o las vacaciones. ¿Pero por qué la recuerdo? Porque tiene un significado y porque lo tengo organizado en mi memoria. No es un recuerdo suelto, con algo está relacionado. La duración es permanente y la pérdida de información, o sea, cómo olvido algo que está en mi memoria a largo plazo, por fallo en la recuperación o interferencia de otra información. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. No. Los dejé muy callados a los otros. Estoy hablando rápido porque queda menos de un minuto. Bueno, gracias por conectarse, por seguir conectados, por mantenerse. Y acá les dejo las consignas. Para la clase que viene, leer el PDF de la explicación de la clase de hoy y el de la próxima clase, que les voy a dejar sobre estos cuadros. No es nada nuevo, es repaso sobre estos cuadros, el de los tipos de memoria y cómo funcionan, ¿sí? El viernes 5, que es el viernes que viene, recibirán ustedes las consignas de un trabajo individual para realizar en base a la lectura de esos PDF, ¿sí? Que son cortitos. Y que lo van a tener que relacionar con una película que tienen que ver, que les voy a dejar el